un hombre que refleje su carácter, que refleje su persona y una conducta aprobada. Entonces, a esa paciencia dice el Señor que se le debe añadir piedad. La palabra piedad en el griego es la palabra eusebeia, que quiere decir venerar, rendir homenaje a Dios, ser devoto, tener respeto por la cosa de Dios, tener respeto por la cosa sagrada de Dios y llevar una actitud santa como corresponde delante de Dios. Vamos a leer lo que dice el autor William Barclay. La eusebia, o la gran característica de la eusebeia, es la piedad, es que mira en dos direcciones. La persona que tiene eusebeia siempre adora a Dios correctamente y le da lo que es debido, pero también sirve correctamente a sus semejantes y le da lo que es debido. Es decir, ya en esta relación en nuestra vida, que hemos vivido experiencia, hemos pasado pruebas, hemos sido probados en nuestro dominio propio, en nuestra paciencia, pero sin embargo para producir en nosotros un nuevo hombre que también tenga misericordia con otros hombres. Bueno, usted y yo hemos sido perdonados no de un pecado, ni dos pecados, sino de una multitud de pecados, incontables. Hablaba el hermano José hoy en la capellanía, que el que más se le perdona, más ama. Tenemos que ser conscientes de que hemos sido perdonados, hermano, de tantas cosas. Era una deuda impagable. La deuda de usted, tuya y mía, esta deuda era impagable. O sea, no había medio de pagar esta deuda. Entonces Jesús la pagó. No es que no hubo un pago, sí hubo un pago, pero el pago fue Él en la cruz del Calvario. La paga del pecado es la muerte, pero la muerte la sufrió Él por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces no es que no hubo, sí hubo una consecuencia. Sí hubo una consecuencia del pecado y sí hubo una muerte, pero la muerte es Jesús. O sea, nosotros queda es creer en esa muerte, creer en esa resurrección, creer en ese perdón de pecado que el Señor hizo por nosotros. Pero ahora también reconocer eso, que Dios estuvo conmigo en misericordia, porque era yo que era digno de muerte, era yo el que era digno de estar allí clavado en la cruz del Calvario. Pero ahora, como yo recibí misericordia de parte de mi Señor, también tengo que dar misericordia para con otras personas. Ese es el amor de Dios. Tenemos que transmitir lo que hemos recibido, darte gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces eso es también la piedad. Tiene esas dos aristas, esas dos componentes: nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. A tanto es así que cuando uno lee los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero los últimos 6 mandamientos tienen relación de nosotros con los demás hombres. Se emplea lo importante que para Dios es nuestra relación con los demás. De los 10 mandamientos, 4 son para con Dios y 6 con el hombre. Decía el Señor, aquí vamos a leer un momento, hermana, allí en Mateo 22, 37 al 39. Vamos a leerlo del 34. Dice en el nombre de Jesús: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, son las dos cosas: nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con otros hombres. Ahora, ¿por qué es tan importante decir esto? Porque a través de las experiencias, a través de nuestra experiencia, de lo que nosotros vivimos en este mundo, es que podemos que se genera a nosotros, se va generando esa paciencia y sobre todo esa piedad, esa misericordia. Le digo lo siguiente como testimonio. Yo hace unos años estaba como copastor en una iglesia allá en Venezuela. Bueno, yo todos los domingos predicaba, porque el pastor predicaba en una iglesia y yo predicaba en otra iglesia. Pero yo un punto yo me sentía como muy fuerte, me sentía muy sabio en algunos aspectos, me sentía de repente que estaba muy sólido. Pero el Señor tuvo que pasarme por el fuego para yo aprender a tener misericordia. Aprender lo que el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio.
yo quiero que usted tenga misericordia. Bueno, muchas veces cuando uno se siente muy fuerte y uno no ve a los otros hermanos, uno no entiende lo que sufre cada hermano. Bueno, desde los jóvenes, desde los niños, hasta los adultos, todos tienen pruebas. Muchas veces hasta las pruebas de los niños o de los jóvenes no le hacemos caso, o no hablamos esas pruebas, no hablamos con ellos, pero los jóvenes tienen pruebas que inclusive atacan a su mente, a sus corazones. Los jóvenes son probados en diferentes lugares y son probados fuertemente, pero la palabra de Dios es que también los protege a ellos y los guarda a ellos. Entonces, hermano, es poder comprender, es poder tener lo que se llama la empatía. La palabra empatía tiene que ver con comprender, con compartir, ponerse en lugar de otra persona. Muchas veces no juzgarlo, pues muchas veces uno, cuando uno es pasado por prueba, uno quiere que Dios trate a uno muy suavemente, pero muchas veces lo trata fuertemente o trata muy fuerte a las personas que están en sus pruebas. Le decimos, tú, a ti te falta fe, o de repente, no sé, tiene un pecado por ahí oculto. Muchas veces no nos ponemos en su lugar para comprenderlo y para pasarle, mira, darle esa palabra de aliento de parte del Señor. En Éxodo 23:9, mira lo que dice allí. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando usted y yo hemos vivido experiencia, podemos tener empatía con aquellos que están viviendo la misma experiencia. Cuando dice la palabra allí, que ustedes sabéis cómo es el alma del extranjero, uno lee varias versiones de la Biblia y también se traduce como: ustedes conocen los sentimientos de los extranjeros, ustedes saben cómo es el ánimo de los extranjeros, ustedes saben lo que significa, lo que es ser extranjeros, ustedes experimentaron en su propia carne lo que es ser extranjero. Entonces eso es lo que quiere decir este versículo, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros tenemos ciertas situaciones, podemos comprender inclusive a otras personas que están pasando las mismas situaciones o situaciones parecidas. Si alguien perdió a alguien, a un familiar, puede comprender inclusive a otra persona que perdió a un familiar y puede tratarlo de una manera diferente. Inclusive alguna vez hay que callar nada más, otra vez es sencillamente abrazar, otra vez es sencillamente dar una palabra de parte de Dios, pero después de tener esa empatía de parte del Señor, no nuestra empatía, sino esa misericordia de parte de Dios para ministrarle amor a esa persona. Entonces toda esa prueba, hermano, que Dios viene hablando allí en nosotros, que hubo fe, después hubo fe, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. Ahora la piedad es como resultado de todo eso, resultado de todo lo que se está formando en nuestras vidas, todo lo que ha pasado con nosotros, las pruebas, las situaciones, produce en nosotros un nuevo hombre que es más sensible, un nuevo hombre que está viendo las cosas como Dios la ve, un nuevo hombre que entiende el problema de los demás, porque también ha sido probado y ha sido pasado por fuego. Entonces, la piedad produce en nosotros ese nuevo carácter. Vamos a leer un momento también 2 Corintios 1:3, por favor. Miren qué hermoso esto. Dice que Dios a usted y a mí nos consuela en todas nuestras pruebas. Dios a usted y a mí nos consuela en todas nuestras pruebas. Pero para que también usted y yo tengamos también, podamos darle consolación a las personas que también tienen pruebas. Pero no de cualquier manera. Ahí es el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras pruebas. Para que podamos también nosotros consolar a los que también están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Es decir, cuando tienes situaciones, tienes pruebas, vio cómo Dios actuó, vio cómo Dios liberó, vio cómo Dios lo abrazó, vio cómo Dios lo perdonó, vio cómo Dios lo liberó. Usted puede tener esa empatía para transmitir también eso a otra persona. No es que a mi manera yo voy a corregirlo o a mi manera yo voy a exhortarlo. Entonces la manera como yo voy a consolar a otra persona no es de cualquier manera. Es de la manera como yo fui consolado por Dios. Ahora recuerden en este momento, o recordemos en este momento, en nuestras pruebas, cómo Dios nos ha consolado. ¿Cuál fue la manera que Dios usó para consolarnos? ¿Cómo fue que Dios actuó con nosotros? ¿Cómo fue que nos habló? ¿Cómo fue que sentimos el amor de Dios en ese momento?
¿Cómo fue que sentimos la fuerza de Dios en ese momento? Cuando recordamos eso y cuando tenemos eso en nuestro corazón, podemos ministrarlo también a otros hermanos que están en situaciones, tal vez mayores o peores que las nuestras, o tal vez son menores que las nuestras. Pero no vamos a consolarlo de cualquier manera. Vamos a consolarlo con la consolación que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo con nosotros, para poder ministrar consolación a todos aquellos que están padeciendo. Entonces, hermano, esa es una regla del Señor. No es cualquier manera, es con su Espíritu. Amén, con su Espíritu. Entonces, hermano, hay una regla de oro. La regla de oro está ubicada allí en Mateo 7:12. Mateo 7:12. Bueno, a Dios le importa mucho nuestra relación con las personas. Por eso la piedad va a generar en nosotros esa relación con la persona. Llorar con los que lloran, dice la palabra. Y también alegrarnos con los que están alegres. Pero Mateo 7:12 dice lo siguiente: así que todas las cosas que queréis o que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, Dios en esta palabra, el Señor Jesús nos invita a nosotros a no ser inactivos, sino a ser activos. La actitud de mucha gente en el mundo es decir: yo no me meto con nadie, yo no hago nada con nadie, así como yo no hago, yo no digo, yo no tal cosa. Pero en Dios no es así. En Dios es lo que tú quieres recibir, lo que tú quieres que la gente haga contigo. Eso hazlo tú, hazlo. Es una invitación a hacer. Dice el Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le he contado como pecado. Es hacer, hermano, hacer. El Señor Jesús dijo en su momento: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos o cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Bueno, si hacemos esto con cualquier hermano, con cualquier persona, se lo hace directamente al Señor. Entonces el Señor nos invita a nosotros a tener esa misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Misericordia quiero. Bueno, esto le digo para mí, hermano, es muy importante, porque en verdad yo primeramente tengo que admitir que yo he recibido misericordia. Cuando yo entiendo bien en mi mente y mi corazón que Dios me ha perdonado tantas cosas, yo puedo tener también con otros misericordia. Acá es importante esto, cuán importante la misericordia de parte de Dios. Entonces es eso, hermano, poder identificarnos con las personas, con sus pruebas. Dice la palabra en 1 de Juan 3:17. 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una pregunta, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La Eusebia nos lleva a esto. La Eusebia nos lleva a ejercitarnos, a hacer aquello por lo demás que nosotros esperamos, que ellos quieren que hagan por nosotros. La Eusebia, lo que es la piedad. Entonces esto es hacer con otro lo que yo quisiera que ellos hagan conmigo. Y eso es la piedad de Dios, o un aspecto de la piedad de Dios. Otro aspecto de la piedad es que la piedad tiene que ser un ejercicio, tiene que ser algo que nosotros nos ejercitemos.
Ya en la vida cristiana no podemos quedarnos, como hemos hablado en otra oportunidad, en un solo sitio, sino que hay que ejercitarse. Hay un ejercicio constante, ejercicio, ejercicio, ejercicio. ¿Para qué? Para crecer. Vamos a leer un momento allí, 1 Timoteo 4:7. Por favor, un hermano que pueda leer 1 Timoteo 4:7 y 8, y otro hermano que pueda leer Hebreos 5:14. ¿Quién tiene Timoteo? 1 Timoteo 4:7, 8. Amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Mire esto, hermano. Dios habla de todas las cosas en la Biblia. Busque cualquier tema y lo consigue allí en la Biblia. Inclusive nos habla aquí del ejercicio corporal. El ejercicio que no puede hacer corporalmente para este cuerpo es bueno, es provechoso, pero es para poco provechoso. ¿Por qué para poco? Porque mientras que estemos en este cuerpo no va a ser provechoso, pero no trae ganancia para la vida eterna. Pero el ejercicio espiritual que nosotros hacemos, la piedad, va a traer ganancia para esta vida y para la vida venidera. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, que es ejercítate, es la palabra gimnazo, que es la misma palabra, muy parecida a la palabra gimnasio. La palabra gimnasio, de hacer ejercicio. Si Dios nos llama a nosotros a hacer ejercicio, a que esto sea un ejercicio, no que sea nada más algo de que yo vengo el domingo o un miércoles o un martes y tomo una palabra para el momento que estoy allí en la reunión. No, esto es para ponerla en práctica allá afuera. Es para hacer ejercicio constante, ejercicios constantes. Entonces esto va a traer para nosotros ganancia tanto para esta vida como para la venidera. ¿Quién tiene también allí Hebreos 5:14? Sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados, los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Amén. Bueno, nosotros necesitamos estar ejercitados en el Señor. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo, dice la palabra, o el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a mantenernos en forma espiritualmente. Este ejercicio con la palabra, este ejercicio de estar ahí en la piedad, de buscar las cosas de Dios, de amar lo que Él ama, de amar el congregarnos, amar la palabra de Dios, amar el compartir. Todo esto para nosotros es una especie de disciplina, es una especie de ejercicio. Todo esto a nosotros nos va abriendo los ojos espirituales, como decía la hermana, para poder discernir lo bueno y lo malo, para poder entender qué es bueno y qué es malo, para no andar a ciegas en este mundo, sino andar como, dice allí, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, estatura espiritual, para los que tienen los sentidos ejercitados. De nuevo, la palabra ejercitados es la palabra gimnasio, o la que tiene que ver con gimnasio, y en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. No es necesario esto porque muchas veces uno quiere mantenerse en ese ciclo. En la vida de los hombres muchas veces hay especies de ciclos que son como círculos viciosos. Caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, y muchas veces se mantiene la persona ciega en lo espiritual. Se mantiene ciega en lo espiritual porque no puede ver las cosas espirituales, porque no está ejercitado en las cosas espirituales. No puede discernir los misterios de Dios, no puede discernir que Dios quiere darnos más allá. Habla con hermano José también que hay misterios de Dios que son muy hermosos, que el Señor habla en su palabra de sus misterios. Pero esos misterios no es con cualquiera. Esos misterios son para aquellos que han alcanzado madurez. Es ver cosas aún mayores, cosas que uno no ha visto ni oído escuchado, sino que ha sido revelada a través del Espíritu. Amén. Entonces necesitamos ese tipo de ejercicio para poder crecer y ver cosas mayores. Cosas mayores.
Y hermano, sobre todo esto, hermano, para que salgamos del círculo de caer, entrar, y más bien crecer en el Señor y ver frutos, porque queremos ver fruto en nuestras vidas. Entonces, la piedad, hermano, busca constantemente poner en práctica las cosas de Dios. No se conforma con el querer, sino que va con el hacer. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no nada más querer, sino también hacer. Hacer. Entonces Dios nos prepara en este tiempo para esto. Para que crezcamos. Para que meditemos las cosas de Dios. Para que veamos cosas grandes y ocultas que antes no conocíamos. Un hermano que se llama Miguel Núñez, está viendo estos días una palabra del hermano, y él decía que la piedad es el amor de Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. Es el amor de Dios puesto en práctica. Esta vida en Dios, ponerla en práctica. Es práctica. Ahora, es sensibilidad, es empatía. Entonces esto es bien importante, hermanos. Ahora vamos a un momento también, hermana. Vamos a leer ahí ahora. Dice en Juan 14:21: el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. El que ama a Dios es el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda. Es decir, que no es un oidor olvidadizo, sino que escucha la palabra de Dios con atención y la pone en práctica en su vida. Ahora, esto es lo que hace la diferencia realmente entre lo que es un creyente y un discípulo. Un creyente muchas veces sigue a Dios por lo que reciben de Dios. Recibe un milagro de Dios, por eso voy detrás de Dios. Como en el tiempo de Jesús, que seguían a Jesús porque veían que le daba pan. Y como le daban pan, seguían a Jesús. Pero en los momentos de las pruebas, los que son meramente creyentes, que creen nada más, o que no son discípulos, se apartan. En el momento de las pruebas, en el momento del fuego, se apartan. ¿Por qué? Porque no han fomentado esa relación con el Señor. Necesitamos ser discípulos de Dios. No solamente nada más creer, sino inclusive ser imitadores de Cristo. Actuar como Él actuaba, dice la palabra. Andar como Él andaba. Entonces, hermano, eso es también la diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Entonces, Jesús y la piedad. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Amén. No, nada más el anterior. Amén. Dice que indiscutiblemente grande es ese misterio. Misterio quiere decir, la palabra misterio quiere decir que fue algo que estuvo oculto antes, pero que ahora ha sido revelado a los santos por medio del Espíritu Santo. La revelación de Dios, hermano, solamente puede venir de un solo lugar, de una sola fuente, y es a través del Espíritu Santo. Pues la sabiduría humana no puede escudriñar las cosas que son de Dios, porque son locuras. Entonces, a través del Espíritu Santo es que uno puede comprender los misterios de Dios. Y uno de los misterios de Dios es el misterio de la piedad, que es el Dios, hermano, grande, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Dice la palabra que se encarnó. La palabra que usa el apóstol Juan fue como si se tabernaculizó. Se entró en un tabernáculo y estuvo entre nosotros. Ese Dios grande y poderoso estuvo entre nosotros. Se identificó con usted y conmigo. Bueno, Jesús, cuando estuvo en este cuerpo, se identificó con usted y conmigo, porque Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Pero Él vivió el dolor, vivió el ser traicionado, vivió el ser escupido, vivió el ser dejado por todo el mundo. Él vivió cosas que usted y yo en este tiempo hemos vivido. Por eso Él puede identificarse con nosotros. Esa es la piedad del Señor, que se identifica con nosotros. Y vino y habitó entre nosotros para darnos vida. Y a través de su muerte, usted y yo tengamos vida en este tiempo. Grande este misterio. Pero es el amor de Dios, hermano, infinito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera quiere decir de una manera que es incalculable, inconmensurable. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y amó a quién? A todos nosotros. A todos nosotros. Entonces, porque dice que en Jesús
habitó toda la plenitud de la deidad en Jesús. Entonces, hermano, este es el misterio de la piedad. Y si Dios quiere en un futuro, cuando tengamos la oportunidad, vamos a compartir algunos misterios de Dios, algunos misterios de la palabra de Dios. Y estos son los misterios que quisiera tratar con mayor profundidad, ¿no? Pero, hermano, Dios invita a nosotros en este tiempo a eso. Nos invita a ser sensibles también. Pero esto se va a producir en nosotros a través del fuego de las pruebas y a través del fuego de la palabra de Dios. Para que tengamos también misericordia de otras personas. Cómo comprender a otras personas. Bueno, muchas veces uno juzga mucho, digo por mí mismo. En aquel tiempo, como le comentaba ese testimonio, yo me sentía muy sólido y yo de repente juzgaba a los demás. Y yo decía, mira, a ti lo que te falta es fe o te falta tal cosa. Pero cuando yo fui pasado por el fuego de la prueba, uno se da cuenta, mira, lo que significa estar en esa situación. O sea, uno se identifica con esa persona. Y uno puede tratarlo de una manera como Dios me trató a mí, como Dios me abrazó, como Dios estuvo conmigo. En ese momento, ese amor de Dios, yo puedo transmitirlo a otras personas. Todavía no me han pasado todas las experiencias, y no deben pasar todas las experiencias, pero el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios nos ayuda también para consolar a otros en su momento de debilidad. Amén. Entonces, por eso es la piedad, hermano. Dios viene produciendo en nosotros algo muy hermoso. Como le decía, el Señor nos produjo en nosotros, o nos dio la fe como ese don, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, pero también la piedad ahora, la misericordia, porque vienen cosas mayores. Bueno, dice la palabra de Dios que juicio sin misericordia será aquel que no tiene misericordia, pero la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios es grande, hermano, es algo que no se puede comprender. Tanta gracia de Dios, tanta gracia, hermano. O sea, usted y yo éramos aquellos que eran dignos de ser apedreados, que éramos dignos de estar en la cruz del Calvario clavados. Pero la gracia de Dios y su misericordia nos tiene este día en este lugar. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos todavía. Y nos hemos consumido porque veremos la gloria de Dios en esta vida y en la venidera en el nombre de Jesús. Esa hermano es misericordia de parte de Dios. Entonces, cuando tengamos esas pruebas, como nos decía la vez pasada el apóstol, en Santiago y en Juan, que nos gocemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, y a la paciencia la postre va a producir piedad, va a producir nuevo hombre sensible. Entonces, hermano, ese hombre sensible va a poder ver las cosas de Dios con más claridad. Ese hombre sensible, maduro, va a ver otro misterio de Dios. Tenemos que estar ¿cómo? Tenemos que estar humillados delante de Dios. Para creer en esta palabra, que es la profecía más cierta. Esta es la profecía que tenemos que creer nosotros. Se hablan muchas profecías, pero esto es lo que hay que creer realmente. El que tiene los ojos alumbrados va a ver esta profecía. Va a entender los misterios que Dios tiene con nosotros. Y va a poder ver lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Entonces, hermano, nosotros hay que pedirle a Dios que en este tiempo, como la iglesia, nos ayuda a tener eso, misericordia los unos con los otros. Aprender a amar al hermano. Aprender a identificarse con el hermano. Yo no puedo amar al Cristo nada más y no amar a la iglesia. Yo debo amar a Cristo y amar a la iglesia, a su amada. Tengo que tener cuidado con cada hermano. A la hora de tocar con cada hermano y a cada hermano tengo que tener cuidado, porque le está hablando al cuerpo de Cristo. Tú le estás hablando al cuerpo de Cristo. Mire lo siguiente, la otra vez un hermano me explicaba esto, bueno, me dijo esto y me llevó mucho, ¿no? Por lo menos si yo toco mi brazo, ¿qué estoy tocando? A Johnny. Si me toco la pierna, ¿qué estoy tocando? A Johnny. Ahora bien, si yo toco la iglesia, o sea, está Cristo como la cabeza de la iglesia y está su cuerpo que es la iglesia. Si yo toco su brazo, ¿a quién estoy tocando? A Cristo. Si yo toco su pie, ¿a quién estoy tocando? A Cristo. Entonces, cuando usted habla, Dios nos guarde, que estemos hablando mal de un hermano, o que estemos haciendo cosas indebidas con otros hermanos, se lo estamos haciendo al Señor. Así como el Señor nos decía que el que era prisionero y me visitaste, estabas enfermo, viniste a mí, y tenía hambre, me diste de comer, que se lo hacemos a Cristo, también de esta manera, cuando le hacemos cosas a los hermanos,
Se lo estamos haciendo al Señor. Se no es cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado a la hora de hablar con los siervos del Señor. Mucho cuidado a la hora de compartir con los hermanos, ser muy prudentes. Dice la palabra que nos dé lengua de sabios para saber hablar al cansado. Hay mucha gente que está cansado, como hablamos, con muchas situaciones. Sé que Dios nos dé lengua de sabio y oído de sabio para hablar las palabras sazonadas con sal, como corresponde a cada hermano. ¿Para qué? Para levantarlo. Si alguno lo hemos caído, hay que levantarlo ¿cómo? Con mansedumbre. Esa es la palabra, con mansedumbre. Porque tienes que considerarte a ti mismo. Porque tú también estás en este cuerpo. Dios nos guarde de estar lanzando, queriendo, digamos, estar golpeando a los hermanos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a tener nosotros, uno con otro, misericordia. Uno con otro, el amor de Cristo. Uno con otros, considerarnos. Uno con otros, como dice la palabra, viendo al otro como superior a sí mismo.